la palabra de Dios, la puede buscar y abrir en el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículos del 20 al 26. Nuestro amado hermano José Meléndez is going to help us to, thank you. ¿Tú tienes la voz como Marcel? Tú necesitas, ¿verdad? Okay, you do. Marcel no necesita micrófono, descubrimiento. There you go. Hey, quiero hacer un comentario breve acerca de lo que el pastor mencionó, y es que este tiempo de enseñanza tan extraordinario que se llama The Secret Church es en inglés. No es en español, es en inglés. Okay, simplemente quería informarle eso porque hace un momento nos preguntaron y es en inglés. Así que sus Biblias, Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26. Is that right? Okay. Good. Conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Señor, bendiga su palabra y me dirija para hacer una exposición correcta de la misma. Gracias, mi hermano. Give me a hug. I love you. Dios te bendiga, hermano. Te quiero mucho. Okay. Now, en el video ese breve que tuvimos la oportunidad de ver hace un momento, yo no lo había visto. Sé por muchos años del ministerio y del Secret Church y del hecho de que periódicamente en distintos países del mundo los cristianos se reúnen por 10 horas, 8 o 10 horas para estudiar la palabra de Dios. Nada raro, este micrófono está como prendido, yo no lo sé pagar, si alguien lo puede pagar, te lo agradezco. Se reúnen como por 8 horas para estudiar la palabra de Dios, y es algo que es extraordinario, ¿verdad? Y no es nada nuevo, pasa todas las semanas en distintos lugares del mundo. Pero hubo algo que la persona que estaba haciendo la introducción mencionó y me llamó la atención, y pues no lo pude escribir, pero logré mantenerlo en mi mente. Busqué un lapicero para escribirlo, pero no tuve tiempo para escribirlo, ¿verdad? Okay. Lo que dije fue esto, es que ese programa de iglesia secreta no es para todo el mundo. No sé si ustedes se percataron que él lo dijo. This is not for everybody. This is only for committed Christians. Es solamente para cristianos que están totalmente entregados al Señor. Y dijo una segunda cosa también. Solo es también para cristianos que tienen una fe firme. No es para cristianos que tienen una fe floja. Un cristiano que tiene una fe floja no se va a sentar por 10 horas a escuchar la palabra de Dios.
cristiano que no está totalmente comprometido con el Señor no se va a sentar 10 horas a estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos dé cristianos cuya fe sea firme y cuya compromiso con el Señor sea genuino, sea verdadero, para que no necesariamente tengan que sentarse 10 horas los miércoles en la noche, pero puedan sentarse por lo menos 1 hora un miércoles en la noche a estudiar la palabra de Dios. El pasaje ya lo estudiamos la vez pasada, el domingo pasado, que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Tuvimos un programa bien lindo y pues estábamos todos totalmente gozosos, felices, y pues en el proceso el reloj avanzó y no pudimos pues terminar la enseñanza que comenzamos la vez pasada, y como ahora tenemos de costumbre, en vez de tratar de cubrirlo todo, pues simplemente nos detenemos a una hora y dejamos que el Señor nos dirija. Vamos a ver si en la tarde de hoy pues podemos concluir. ¿Ok? El pasaje es Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26. Pablo está preso. Pablo ha experimentado toda clase de persecución. Pablo ha tenido problemas con los romanos. Pablo ha tenido problemas con la institución religiosa, con los judíos. Pablo ha tenido problemas con la gente de la iglesia. Pablo ha tenido problemas porque gente dentro de la iglesia they dislike him, lo odian y están predicando el evangelio para fastidiar la vida a Pablo. Están gozosos porque Pablo esté en la cárcel, y en medio de todo esto Pablo está todo lo contrario, está lleno de gozo, está triste por las circunstancias que están pasando, pero al mismo tiempo está lleno de gozo. La enseñanza como tal tiene el propósito de identificar lo que hemos llamado como una vida no desperdiciada, ¿ok? Alguien que yo respeto mucho en una ocasión dijo, y me imagino que ha repetido muchísimas otras veces, lo siguiente: mejor es perder la vida que desperdiciarla. Esa afirmación que ya hicimos la vez pasada y que hablamos un poco sobre el particular, es una afirmación fuerte. Es mejor perder la vida que desperdiciarla. No, mejor desperdiciarla que perderla. Lo que este pastor propone es que es preferible para él perder la vida que desperdiciar la vida. ¿Okay? Es tanto fuerte esta afirmación, es difícil para nosotros procesarla, para nosotros digerir eso, y por consiguiente, como dijimos la vez pasada, es prudente definir de qué se trata esta palabra, que es el desperdiciar. Primeramente, la palabra desperdicio se refiere a algo que no tiene utilidad. Eso es un desperdicio. Algo que carece de valor, algo que no es necesario. Desperdicio es algo que se descarta, como se descartan las cenizas, como se descarta la basura, como se descartan los residuos. Desperdicio, también la palabra se utiliza para definir o a referirse a la materia innecesaria que el cuerpo humano elimina, bota, como la orina o la excreta. Por otro lado, la palabra desperdiciar se refiere a gastar algo sin que sea necesario hacerlo. Gastar algo sin que sea necesario hacerlo. Desperdiciar se refiere a gastar algo sin que haya ganancias. Desperdiciar se refiere a gastar algo sin que produzca algo bueno. No aprovechar una oportunidad cuando esta oportunidad se presenta es un desperdicio. Malgastar es desperdiciar. Despilfarrar es desperdiciar. La mala utilización de recursos es desperdiciar. Por otro lado, puedo decir, como ya dijimos la vez pasada, que la vida no es un desperdicio. La vida no es una cosa que carece de valor. Todo lo contrario. La vida no es una cosa que se descarta. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La mayor parte de los cristianos están de acuerdo con eso. Sin embargo, muchos tratamos la vida, esta vida que Dios ha creado y nos ha dado, como algo que no tiene valor. La desperdiciamos. La vez pasada hice referencia a un eslogan
que había en el Hogar CREA, donde yo estuve en Puerto Rico, donde me casé en el 1975. En el Hogar CREA había un letrero que decía que la peor frustración del ser humano es llegar al ocaso, al fin de su vida, y darse cuenta que se ha engañado a sí mismo, y yo añadí, desperdiciando su vida. La peor frustración de una persona es llegar al fin de su vida y darse cuenta de que se ha engañado a sí mismo, desperdiciando su vida. Lo contrario de desperdiciar, es aprovechar. Y estamos hablando de la vida. Y con relación a la vida, dijimos la vez pasada que la vida simplemente me provee a ti y a mí tiempo y espacio, y que está en usted y en mí el decidir cómo es que vamos a utilizar ese tiempo, espacio, esta vida. Dijimos también que el mejor uso de la vida consiste, alabado Cristo, en utilizarlo en algo que trascienda, que vaya más allá de nuestra propia existencia. Hay muchas personas a las cuales hicimos referencia la vez pasada que viven el presente en espera de que algo suceda en el futuro. Viven el presente esperando que sus hijos crezcan y se vayan de la casa. Viven el presente esperando las próximas vacaciones. Viven el presente esperando que alguien cercano fallezca. Identificamos a esas personas como el tipo de personas que se la pasa esperando por el mañana sin darse cuenta de que lo único que tenemos es el hoy. Porque el ayer ya pasó y el mañana nunca llega. God is good all the time. So, lo que hicimos la vez pasada es hablar acerca de la meta de una vida desperdiciada, right? La meta nuestra, ¿verdad? Debe ser una vida que no es desperdiciada. Dijimos que la meta de una vida no desperdiciada consiste, un repaso de lo que hablamos la vez pasada, por favor, sea paciente conmigo, en deleitarse, en gozarse, en ser feliz en Cristo Jesús. Esa es la meta de una vida no desperdiciada. Y llegar a un punto en que yo me puedo deleitar, me puedo gozar, puedo ser feliz en Cristo Jesús. Me puedes quitar todo lo que sea, pero con Cristo Jesús es suficiente para mí. La meta nuestra como iglesia es que Jesucristo se convierta en la alegría, el deleite, el gozo de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y si Cristo se convierte en el gozo, la alegría, el deleite de alguien, de alguna persona, pues nosotros somos felices. Vemos eso, vemos que ya no está preocupada por otras cosas, ya otras cosas no tienen el valor, la importancia, la trascendencia que tenía anteriormente. Ahora Cristo es lo que es importante y eso nos llena de gozo. Nos llena de más gozo cuando el deleite en estas personas que han conocido a Cristo y ahora sus ojos lo pueden ver la belleza, el valor que tiene Jesucristo. Ahora su deleite en Cristo se desborda de tal forma que otras personas, al ver el deleite que ellos tienen en Cristo Jesús, quieren de lo mismo. Y vienen con familiares y vienen con amistades, y cuando viene alguien a visitarlo de otro país, lo llevan a Disney, lo llevan al SeaWorld, lo llevan a todas las cosas, pero también lo llevan a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, entre muchas otras cosas, nos enseña que cuando un cristiano encuentra en Cristo su deleite, encuentra en Cristo su alegría, encuentra en Cristo su satisfacción, el resultado, gloria a Jesús. El resultado es que Jesucristo es exaltado, es glorificado, es magnificado en su vida, y es lo que vimos precisamente en esta porción bíblica que el hermano leyó y que la vez pasada hicimos una exposición. Todo lo que pudimos hacer fue hacer la exposición del pasaje bíblico. No pudimos avanzar nada. Así que si usted quiere escuchar la exposición palabra por palabra, simplemente vaya al internet porque está a su disposición y se lleva el bosquejito y puede aprovecharlo mucho mejor. Ahora bien, ¿por qué no desperdiciar
la vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hablamos de eso? El domingo pasado, que era el domingo de resurrección, celebración de resurrección, que es el domingo donde posiblemente más gente va a la iglesia aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué escoger ese día para hablar de no desperdiciar su vida? Primeramente, por el testimonio de miles de personas que han llegado al final de sus vidas lamentándose amargamente por haberla desperdiciado. ¿Me entendió? Por eso hablamos de eso. Porque hay cientos, está el testimonio de cientos de miles de personas, muchos de esos que nosotros hemos conocido, que han llegado al final de su vida y amargamente, son personas amargadas, que constantemente se lamentan precisamente por eso. Aunque quizás no lo expresen, o yo me siento amargado y me lamento haber desperdiciado su vida. Quizás no lo expresan de esa forma, pero la queja, el lamento que proviene de sus labios, lo que refleja es precisamente eso. Están amargados, se están lamentando porque desperdiciaron su vida. Al llegar el momento de estar cara a cara con esa realidad inevitable que es la muerte, su respuesta, su actitud es una respuesta que claramente indica que hubo un desperdicio, un serio desperdicio. Compartí con ustedes que en el 1970 era estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tenía un profesor de filosofía que se llamaba Illich. Pasó todo un semestre promoviendo una filosofía existencialista. Tenía que hablar de distintos conceptos filosóficos, pero como él era un fanático del existencialismo, de eso fue lo que habló por 4 meses. Y como la mayor parte de los estudiantes, pues yo terminé creyendo en el existencialismo. Y para beneficio del estudio de nosotros aquí en la tarde de hoy, pusimos ahí una pequeña definición de lo que esa palabra quiere decir. Existencialismo, la existencia precede la esencia. Eso propone, la existencia precede la esencia, lo que yo soy. No hay sostiene, y como dije la vez pasada, después que yo lo lea lo puede bojar, ¿ok? O lo puede tachar en confianza, porque es un disparate, ¿ok? No hay una realidad objetiva fuera de mí que defina mi esencia y que defina la forma en que debo existir, que debo vivir. Yo defino mi esencia, yo defino quién yo soy al escoger la forma en que existo, escoger la forma en que vivo. Ahora puede utilizar el lapicero y puede tachar todo eso. No vale la pena seguir ese tipo de pensamientos. Por muchos años, a pesar de mi envolvimiento en ese estilo de vida y en grupos de estudiantes y después de adultos, el dudar para mí de la existencia de Dios fue algo que se me hizo imposible. Porque aunque yo no lo expresase, yo estaba convencido totalmente de que yo no era el resultado de una evolución, que yo no era el resultado de un Big Bang. Yo sabía que Dios me había creado y yo sabía de alguna forma u otra que Dios era quien definía lo que yo era. La vez pasada hicimos una proposición y la hacemos nuevamente, está en sus notas, está en la pantalla, por favor escriba si no ha escrito todavía. Esta es la proposición y en base a esto es que vamos a desarrollar la enseñanza del día de hoy. Si yo no descubro cuál es la realidad que me creó, y realidad está con letra mayúscula porque se refiere al Creador, esa realidad es Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Se duerma. Si no descubro cuál es la realidad que me creó y que me define, porque Él no solamente me creó, sino que Él me definió, Él me diseñó, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, hazme entender y obedeceré tu palabra. Salmo 119, versículo 73. Si no descubro cuál es la realidad que me creó y que me define, entonces, si no descubro eso, habré desperdiciado mi vida. Escriba eso, por favor. Habré desperdiciado mi vida.
Con eso en mente, vamos a tomar 4 declaraciones, 4 puntos si usted quiere, en la enseñanza de la tarde de hoy. La primera es que Jesucristo es la realidad suprema. Jesucristo es la realidad suprema. La meta de una vida no desperdiciada, entre otras cosas, está en reconocer que Jesucristo es la realidad suprema. Suprema quiere decir que por encima de Él no hay una realidad que sea más importante. Para mí, en 1984, cuando tuve que venir a este país en contra de mi gusto, ese asunto fue resuelto y fue clarificado de una vez por todas. Y de ahí en adelante, alabado sea el santo nombre de Jesucristo, Cristo se convirtió en la razón de mi existencia. Para mí, la realidad que me creó, la realidad que me diseñó, la realidad que me define, es el Señor Jesucristo. No hay duda de ninguna clase. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 18. Saque su lapicero y anote. Cada vez que usted vea alguna referencia a Cristo, subraye, por favor. Colosenses 1, 16 y 18 dice: porque en Él, ahí tiene una, en Él, ese es Cristo Jesús, en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas algunas cosas. ¿Cuántas? ¿Y todas son qué? Todas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Y para quién? Él, que es la realidad suprema. Y Él, ¿ese es quién? Cristo es antes de la eternidad de Él. Eternamente eterno. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Cristo subsisten. Versículo 18. Él es Cristo también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es Cristo el principio, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 1984, veo de conocer al Señor Jesucristo. Algo pasó conmigo de carácter sobrenatural. En un momento dado, Dios hizo una obra sobrenatural conmigo, con unas dependencias de drogas que yo tenía, con unos vicios, unas adicciones, y en su plan soberano y de una forma no muy común, removió de mi ser todo deseo, toda gana por algo que había sido el centro de mi vida por un espacio de 20 años. Y por varios meses yo estuve reclamando méritos por eso. Por varios meses, cuando la gente me llamaba y me invitaba, mi hermano Freddy, Robert, cuando venía aquí me invitaban: vente que vamos para casa de fulano y que vamos a usar esto, aquello otro. Pues yo le decía: no, gracias, pero yo me quité. Hasta un día, en una enseñanza, donde mis ojos fueron abiertos y el Espíritu Santo me dijo: tú no te quitaste de nada. Fue Cristo. Un gozo que no se puede describir con palabras inundó mi ser, provocó llanto de alegría, mucho llanto de alegría. Y de ahí en adelante pues comencé a tomar las cosas en serio. Llamé al pastor, le dije: usted dice que Dios es este, Dios aquello otro. Pues obviamente Dios fue el que hizo esta obra conmigo. Y yo estaba escuchando la radio aquí en Orlando. Había una emisora que se llamaba Radio Luz, en aquel entonces cristiana. Y yo estaba escuchando ahí a Radio Luz, y ahí todo el mundo dice algo distinto acerca de Jesucristo. Y yo no sé qué es lo que es. Así que ayúdeme, yo quiero aprender, enséñeme cómo puedo estudiar. Y él me enseñó, él me ayudó, me dio recursos para eso. E inmediatamente, mientras estudiaba el Nuevo Testamento, escuché la enseñanza de Pablo y de Juan y de Pedro.
en unión a los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías, Isaías. En un momento dado tomé la decisión de creer en el testimonio del amor del apóstol Pablo, que decía en la Biblia, porque Pablo vio físicamente al Señor Jesucristo. Y Pablo fue comisionado personalmente por el Señor Jesucristo para realizar el trabajo que realizó. Entre las interrogantes que yo tenía, porque yo entré a estudiar la palabra de Dios con una mente inquisidora, ¿sabes? Y de investigación, todo lo que tenía anteriormente, todo el equipaje intelectual que Dios me había dado, ahora lo traigo a mi vida en Cristo y empiezo a investigar las Escrituras y empiezo a cuestionar un sinnúmero de cosas, right? Y una de las cosas que primero tuvimos que hablar, que no se me ocurrió a mí, pero se le ocurrió a otra persona, y cuando esa persona lo mencionó, dijo, that makes a lot of sense. Y copié lo que esa persona estaba diciendo. En esencia, estoy hablando de la necesidad de determinar si el apóstol Pablo era un mentiroso o era un lunático, o si en realidad el apóstol Pablo era una persona autorizada, era un testigo digno de confianza. Dr. Robert White, que en un momento fue pastor de esta iglesia y estuvo predicando aquí en este mismo lugar donde estoy predicando yo en el día de hoy por muchos años, era mi mentor en aquel entonces y me ayudó a entender que ningún lunático, ningún payaso, ningún charlatán, ningún necio en su propia capacidad pudo haber escrito, como dije la vez pasada, este tratado legal, este tratado teológico y doctrinal que se conoce como el libro de Romanos. En el 1984 el asunto para mí estaba decidido. Jesucristo es la realidad suprema. Una de las cosas que me ayudó a entender eso son los reclamos del Señor Jesucristo. ¿Okay? Juan capítulo 8 versículo 58 dice lo siguiente, Cristo hablando de sí mismo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, ¿qué? Está hablando de la preexistencia de Cristo. Right? Eternamente eterno. El único que siempre ha existido es Dios. ¿Ven? Cristo es la realidad suprema, mi realidad suprema. Marcos capítulo 14, 61 y 62. Pero él callaba y nada respondía. Este es Cristo. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? Hemos dicho muchas veces y repetimos nuevamente que cuando la Escritura nos habla del Hijo de Dios, el énfasis es en el que se comparte la misma genética. El Hijo tiene la misma genética que el Padre, la misma divinidad del Padre. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis también el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Así que en lo que a mí concierne, el poder del Evangelio de Cristo, y segundo, la afinidad de la vida de Cristo con la mía. Hay afinidad entre la vida de Cristo con la mía. Él murió por mis pecados. Fueron mis pecados la razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario. La realidad del Evangelio de Cristo, la afinidad de su vida con la mía, me llevan a concluir sin duda de ninguna clase que Cristo es la gran realidad con letra mayúscula que creó mi vida y que define mi vida. Él es. Now, esa es una verdad que debe trascender. En mi caso, me forzó en el pasado, para allá, para el 86, 87, y me fuerza en el día de hoy a hacerme una variedad de preguntas que son cruciales y otras son urgentes. Preguntas como, ¿qué es lo que en realidad cuenta en mi vida?
Por eso cuando hablamos de matrimonio, dijimos ya a la saciedad montones de veces, y por favor, les ruego, les suplico, les imploro, haga el ajuste que tenga que hacer, pero esté presente miércoles por la noche. Venga, escuche, deje que la palabra de Dios renueve su entendimiento, y el resultado va a ser que la conducta en su hogar va a cambiar, va a ser transformada. Y las cosas que hemos dicho a la sociedad con relación al matrimonio es que la pregunta que es correcta, la pregunta incorrecta es preguntarme qué es importante para mí en este matrimonio, en esta relación. ¿O qué es lo que es importante para mi esposa? ¿O qué es lo que es importante para mis hijos? Esas preguntas son incorrectas. Pregunta correcta es ¿qué es lo que es importante para Dios? Usted decide hacer lo que es importante para Dios, sus hijos la van a pasar lo más bien y su esposa lo va a amar de forma increíble. ¿Qué es lo que en realidad cuenta en mi vida? ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? En sus notas tiene dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué es una vida desperdiciada? Segundo, ¿qué no es una vida desperdiciada? Así que el primer elemento, cuando se trata de una meta, de la meta de una vida no desperdiciada, un elemento importante para tener claro, presente en mi corazón y en mi mente, que gobierne mi comportamiento, mis decisiones y todas esas cosas, es que Jesucristo es la realidad suprema. Él me creó, Él me formó, Él me diseñó. Yo soy una extensión terrenal de Él. Hay afinidad entre Él. Mis pecados fueron la razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario. La justicia de Él fue la que fue imputada a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. La segunda cosa que tenemos que considerar es la posibilidad de desperdiciar nuestra vida. Jesús y Pablo, el apóstol Pablo, dicen que podemos desperdiciar nuestra vida. En Lucas capítulo 12, versículos de 15 al 21, esto es lo que dice. Y les digo, Cristo hablando, mirad. En puertorriqueño es présteme atención, présteme atención, présteme atención. Mirad, présteme atención. Subraye lo próximo, por favor. Guardaos de toda avaricia. Protéjanse de toda avaricia. La avaricia es algo que debemos temer. Es algo que tenemos que sacarle el cuerpo. Es una realidad que tenemos que vivir consciente de ella. La tenemos metida entre cuero y carne. Está ahí esperando el momento más cualquier momento, cualquier ventanita para colarse y hacer de las de ellas en la vida nuestra. Guardaos de toda avaricia, porque tiene distintas manifestaciones de paso. Porque la vida del hombre no consiste, subraye eso, no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16 dice, y también Cristo les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, las tierras de un hombre, los cultivos de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, cógelo suave, come, bebe, disfruta y regocíate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, fool, palabra fea. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado de quién será. Versículo 21, conclusión de Cristo. Así es, el que hace para sí tesoro, escuche porque este es el problema, y no es rico para con Dios. Así que el punto aquí importante para nosotros, para no profundizar mucho, es que el hombre rico no cometió un crimen horrendo. Su crimen, su pecado, fue desperdiciar la vida acumulando riquezas, no para utilizarlas correctamente para el bienestar de la humanidad o la iglesia o el evangelio, si usted quiere, de los necesitados.
Desperdició su vida acumulando riquezas para luego ponerse a descansar, comer, beber y gozar de la vida, en vez de ser rico en su relación con Dios. En otras palabras, en vez de determinarse a vivir una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Es una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Eso es todo. Y en ese proceso, si Dios quiere hacerte rico, te va a hacer rico. Amén. All right. Y si no te hace rico, en ese proceso, Dios se encarga de proveer para todas tus necesidades. En ese proceso, Dios se encarga de proveer para todas tus necesidades. Y el excedente, lo que sobra por encima de las necesidades, si tú eres humilde de corazón, Dios te va a dar sabiduría para que lo utilices de una forma que traiga gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19. Un caso hipotético. Pablo está hablando hipotéticamente aquí, dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, estás desperdiciando tu vida. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron, desperdiciaron su vida, porque murieron teniendo su vida, habiendo puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero esto es si Cristo no resucitó. All right? Don't miss the point. ¿Ok? Versículo 19. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Damos pena si todo lo que Cristo me puede dar es en esta vida. Versículo 20 y 21 de ese mismo capítulo 15 que usted no tiene en las notas, pero está en su Biblia. Lo cierto es que Cristo ha sido resucitado entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre que fue Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Para no extendernos mucho, la proposición es que si no descubro cuál es la realidad que me creó y que me define, esa realidad es Cristo Jesús, entonces habré desperdiciado mi vida. Aquí estamos hablando de que la meta nuestra debe ser una vida no desperdiciada. Tú puedes desperdiciar tu vida, pero puedes vivir una vida que no sea desperdiciada. Lo primero que necesitamos es entender que Jesucristo es nuestra realidad suprema. Que Dios abra nuestros ojos, que podamos ver esa realidad. Dice la Escritura que nadie puede ir, Cristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo guíe. Esa es la esperanza nuestra función es proclamar el Evangelio, descansando en la obra sobrenatural transformadora de Dios. Que Dios coja esa palabra viva y la haga penetrar en el corazón del que la escucha. Y por medio de ella, que sus ojos sean abiertos y puedan ver la belleza de Jesucristo. Puedan ver que Jesucristo nuevamente es la realidad suprema. Y que Él debe tener la prioridad en nuestras vidas. Vimos entonces la posibilidad de desperdiciar nuestra vida. El tercer punto en sus notas es que la esencia de una vida no desperdiciada, es vivir de una forma en particular, vivir para hacer algo, y es vivir para magnificar a Cristo. Ese debe ser el propósito. Vivir para magnificar al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 21, Pablo dice, conforme a mi anhelo, ese anhelo emana de las promesas, de la fe que Él tiene en las promesas de Dios, anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado ante nadie, ante los judíos, ante los romanos, ante nadie dentro de la iglesia. Antes bien, con toda confianza, como siempre, en las buenas o en las malas, ahora también será magnificado Cristo, exaltado, glorificado Cristo en mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es ¿qué? Ganancia. Ahora también Cristo será magnificado, será honrado, será exaltado. ¿Okay?
El punto aquí, no me quiero extender mucho, más de lo necesario, es que usted y yo hemos sido puestos en este planeta Tierra con un propósito. Hemos sido puestos aquí por una razón suprema. Y el propósito es hacer que Jesucristo luzca, bendito sea su nombre, tan valioso como en realidad Cristo es. Cuando Pablo dice, para mí el morir es ganancia, está diciendo que Jesucristo es más valioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. That's what it is. Para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia. En este mundo no hay absolutamente nada más valioso que Cristo. Este mundo no me puede ofrecer nada que sea más valioso que Cristo. Por eso el morir es ganancia. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar mi vida, mis posesiones, mi cuerpo, mi tiempo, mi ocupación, mi carrera, para demostrar a este mundo que está a mi alrededor que Jesucristo es lo más precioso y valioso para mí? En sus notas tiene algo escrito que fue algo que mencionamos por encima la vez pasada. Esto es lo que dice ahí. ¿Cómo hacerlo? Pues debemos magnificar a Cristo en la forma en que, escriba esto, telescopio lo hace. Debemos magnificar a Cristo en la forma en que el telescopio lo hace. Nunca como lo hace un microscopio. Right? Un microscopio magnifica algo. Un telescopio magnifica algo. Ambos instrumentos magnifican algo. Pero lo hacen en formas distintas. Y Dios permita que usted pueda entender lo que queremos decir. El microscopio hace que las cosas pequeñas se vean como grandes. Nosotros estamos condicionados en un mundo que nos ayuda, que nos fuerza a ver el mundo de esa forma, a través de un microscopio. Y cosas que carecen de valor, nosotros, al verlas a través del microscopio de este mundo, las vemos enormes. Amén. Mientras que el telescopio hace que las cosas que aparentan ser pequeñas se vean como en realidad son, enormes. Así es como es la cosa. Magnificamos a Cristo de esa forma. Somos cuidadosos de ver este mundo a través de un microscopio, porque entonces, como ya dije hace un momento, montones de cosas que no tienen valor de ninguna clase se van a convertir en cosas súper esenciales, grandes, inmensas. Pues claro, si la estamos mirando por un microscopio y es una cosa chiquita, se hace bien grandota. Pero a Cristo necesitamos mirarlo a través de un telescopio. En este mundo Cristo es pequeño, nada, es trivializado. Nosotros tenemos que mirarlo a través de ese telescopio bíblico para verlo como en realidad es enorme. Ahora, ¿por qué razón magnificar a Cristo debe ser el propósito supremo del universo y de nuestras vidas? ¿Por qué eso? ¿Por qué magnificar? ¿Por qué ver a Cristo a través del telescopio para que se vea como una cosa enorme? ¿Por qué razón? Y la razón es porque Cristo es la suprema manifestación y revelación de Dios. Ahí lo tienes. No sé si lo ha procesado o lo puede procesar. Dios permita que lo pueda procesar. Lo voy a magnificar, lo voy a ver a través del telescopio de ese de allá, de esos enormes bien grandotes, para que cubra todo el universo. Lo voy a ver a través de ese telescopio porque Cristo es la suprema manifestación de Dios. Cristo es la suprema revelación de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios?
Alguien dice aleluya. Alguien dice alaba lo que Él vive. Este es un momento oportuno para eso, ¿verdad? Hablamos al principio, ¿verdad? De que el programa o el servicio o el ministerio de Secret Church, de la iglesia secreta, no es para todo el mundo. Es para personas que están totalmente comprometidos con Cristo. Y son personas cuya fe no es una fe ahí flexible, inconsistente. Es una fe firme, una fe sólida. Amén. Es una fe, ¿sabe? Que cuando escucha verdades como esta, no importa quién esté a su lado, dice, ¡gloria a Dios! Ese es mi Salvador. Ese es mi Dios. Ese es lo que es importante para mí. Ese es el tesoro de mi vida. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, yo amo a mi esposo, pero ellos no tienen más valor para mí que Cristo Jesús. No hay en mi vida nada que yo atesore más que a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque lo están mirando correctamente. Muchos de nosotros estamos mirando a nuestros hijos con el telescopio. And you're wrong. Y yo estaría equivocado si lo hiciera. Y por muchos años lo hice. Hasta que Dios me dio convicción. Y aunque no le dije a Marcela y China, lo siento mucho, pero de hoy en adelante no más telescopio, ahora es microscopio. En un momento dado, por la misericordia de Dios y por la obra de Dios en mí y en mi esposa, los dos nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios y dijimos, de hoy en adelante, ahora aquí vamos a mirar a Cristo como Cristo tiene que ser mirado. Y estos dos van a ser los hijos más dichosos del mundo, porque ahora van a ser amados correctamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está la cosa. No, que no te van a decir que mis hijos son primero que nada. Pues no, tus hijos no son primero que nada. Pues tienes que sacarte esa es una mentalidad incorrecta. Dios es primero que nada. Si Dios es primero que nada, tus hijos van a ser dichosos. Y el amor que le vas a dar va a ser un amor limpio. ¿Cuántos dicen, Señor, renueva mi mente? That's what we need to do. Yeah? Necesitamos tener una perspectiva nueva. El que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Claro que sí. Eso dice la Escritura y es verdad. Y las cosas viejas pasan, right? Y todas son hechas nuevas. ¿Cierto o falso? Pero no es automáticamente. Son hechas nuevas en la medida que nuestro entendimiento es renovado. Cuando nuestro entendimiento es renovado, nuestra vida cambia porque somos transformados interiormente y nuestra conducta y nuestras prioridades y nuestros gustos y lo que valorizamos cambia. Y en ese momento entonces es que empezamos a tener la felicidad verdadera. Podemos entender que esta vida, esto no es alegría, 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 alegría. O tristeza, 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 tristeza. Esta vida es una combinación de ambas cosas. Y en un momento dado, en un instante, podemos experimentar las dos cosas al mismo tiempo. Si nuestro entendimiento ha sido renovado, nuestro ser, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, va a poder responder correctamente a esa realidad. Es mucho más, personas que nos visitan, sentarme un domingo ahí a escuchar y escribir. Es mucho más que cantar canciones de alabanza y adoración. Es muchísimo más que tener una experiencia mística donde se me pararon todos los pelos y me caí para atrás y todo eso. Es muchísimo más.
Lo que Dios quiere es una entrega total, es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como lo que acabamos de señalar hace unos segundos nuevamente, como la realidad suprema de mi vida. Y constantemente verlo a Él a través del lente del telescopio, la grandeza de Él, la belleza de Él. No hay nada más bonito que Jesucristo. No hay. Por eso es que hay personas que no tienen problema de ninguna clase en sentarse 10 horas a estar estudiando la palabra del Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Cristo. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Cristo es la suprema manifestación y revelación de Dios. Vamos a ver esto rápido. I think I'm doing good. En estos últimos días, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. No está en sus notas, pero creo que está en la pantalla. Okay. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hablando de que Cristo es la suprema manifestación y revelación de Dios. En estos últimos días nos ha hablado, eso es Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hace un momento en Él están todas las cosas, Él hizo todas las cosas para Él. Ahora el escritor de Hebreos nos dice básicamente lo mismo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios. Si has visto a Cristo, has visto a Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, algo que solamente Dios puede hacer. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con igual poder y con igual autoridad. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. El verbo era Dios. Ese es Cristo Jesús. Y Él estaba en el principio con Dios, porque Él no fue creado. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, incluyéndolo a usted y a mí. Gloria a Dios. Right? Todas las cosas por el medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, el que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne. Cristo Jesús, la encarnación, Belén, todo eso. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted y yo vivimos, existimos para desplegar la majestuosidad de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. El universo existe para dar a conocer a Jesucristo. Profundo. You may have to go back and listen again, right? Okay. Pero esa es la realidad. El universo, todo el cielo, los planetas, todo esto fue creado para dar a conocer a Jesucristo. Y por eso es que Dios hizo el universo. Y el punto aquí es que tú y yo somos llamados a unirnos a Dios en su autoglorificación. Ahora se puso más profundo la cosa. Somos llamados a unirnos a Dios en su autoglorificación. Punto número 4 en sus notas. La idea de magnificar a Cristo no es de Pablo. La idea es de Dios. No es de Pablo, no, yo creo que vamos a magnificar a Cristo, Pastor Edwin, vamos a magnificar a Cristo, Daniel, vamos a Cristo, Roberto, vamos a magnificar a Cristo. Esa no es la idea de Pastor Edwin, no es pastor de nadie. Esa es la idea de Dios. Eso es el plan de Dios. Este es el glorioso evangelio de Jesucristo. En otras palabras, que la naturaleza que aparece ser radical del propósito divino del apóstol Pablo, eso parece radical. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que parece radical? El hecho de que él vivía para magnificar a Cristo. Lo mío es magnificar a Cristo.
Para mí el vivir es Cristo. Devoción a Cristo. Fe en Cristo. Dependencia en Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¿Se ve gloria al nombre de Dios? ¿Ve la diferencia? O sea, en esta iglesia local es de Cristo la cosa. Es Cristo la cosa. Es exaltar a Cristo. Es proclamar a Cristo. Es proteger el nombre de Cristo. Amén. Es defender la verdad de Cristo. Es Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Right? La diferencia clave entre algunas iglesias como esta y la más inmensa mayoría de iglesias es que el énfasis en la mayor parte de la iglesia es yo, es tú. Es lo que Dios puede hacer por mí. Es lo que Dios me puede dar. Es como Dios puede transformar mi matrimonio, mis finanzas, mi salud o lo que sea. Énfasis totalmente equivocado. Énfasis es en Cristo Jesús. Amén. Cristo es Cristo en tu vida. Todas las demás cosas van a alinearse. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Ya que Cristo sea Cristo. Ponga a Cristo en el lugar correcto. Sigue a Cristo. Obedece a Cristo. Haz lo que Cristo hizo. Hombre, te vas a dar cuenta que vas a tener la mujer más feliz del mundo. Cuando comiences a amar a esa mujer como Cristo amó la iglesia, que entregó su vida por ella. Y si a tu esposa se le ocurre creerle a Cristo, la recomendación de Cristo de estar sometida a su esposo como la iglesia está sometida a Cristo, entonces los psicólogos y los abogados se van en bancarrota. Y los consejeros matrimoniales cristianos se van a pique también. A usted lo pinta tan fácil, pues no es nada de fácil para nosotros. Pero nosotros somos muy, pero que muy buenos diciendo cosas con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Really? Todo. Seguro que sí. Porque es Cristo que pone en nosotros tanto el poder, el querer como el poder por su buena voluntad. Es Cristo, sí, es Cristo, el que nos ha llamado a nosotros a vivir de una forma en particular, con promesa de que Él estará en nosotros y que Él vive en nosotros. Así que esa naturaleza aparentemente radical de Pablo, del propósito divino de Pablo de vivir para magnificar a Cristo, no es de él. Era el ideal de Dios y continúa siendo el ideal de Dios para cada uno de nosotros. Nuestro llamado a magnificar a Cristo es un llamado a unirnos a Dios en su deseo de magnificar a Cristo. Nuestro llamado a vivir para la gloria de Dios es un llamado a unirnos a Dios para vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Gracias por preguntar. Porque todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Buena doctrina, de paso. Sana, bien sana. No es la doctrina de la iglesia en sus pasos, no es la doctrina del pastor Edwin y el pastor Marcel, es la doctrina de Dios en su santa palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. En sus notas, Dios crea para su gloria. Isaías 46,
43, 6, 7, esto es lo que dice: diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y a mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Ese pasaje es muy importante, esa última parte que dice ahí: a los que yo creé y formé. Son dos cosas, familia. Son dos cosas. Hermanos que están ahí constantes los miércoles en Matete, ve cómo se repite en montones de lugares. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Right? Tus manos me diseñaron. A los que yo creé y formé. Alabado sea el nombre de Dios. Miércoles pasado decía que yo soy feliz, pero adultamente feliz con la nariz grande chata que yo tengo, porque esa nariz grande chata fue la que Dios me dio, fue la que Dios creó en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo, de paso, y esta nariz grande y chata, Dios la creó para su gloria. Yes. ¿Por qué? A los que creé y formé, a los que hice para gloria mía. Ay, pastor, usted es muy llanito. Pues de vez en cuando hay que ser llanito. Ay, para que nos podamos entender. Dios eligió a Israel para su gloria, porque Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Right? Y si nosotros somos seguidores de Dios, del Dios de la Biblia, pues debemos vivir para su gloria. Así como se aprieta el cinturón alrededor de la cintura, así tuve todo el pueblo de Israel y así tuve el pueblo de Judá muy unidos a mí, vele ahora, para que fueran mi pueblo y dieran a conocer mi nombre. La única razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel fue para eso. No hay ningún amor especial, es para eso, para que dieran a conocer su nombre y fueran mi honor y fueran mi gloria. Pero no me obedecieron. Yo, el Señor, así lo afirmo. En otras palabras, Dios elige a Israel para su gloria, para que el pueblo le dé gloria. Otra cosa también es que Dios es muy celoso de su gloria. Isaías 48:11 dice: por mi honor lo he hecho, pues mi nombre no puede ser profanado. No permitiré que den mi gloria a ningún otro. Dios envió a Jesucristo para su gloria. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios enviará por segunda vez su Hijo Jesucristo para su gloria. Según el Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10. Estos sufrirán, hablando de los inconversos, de los que rechazaron el mensaje de Cristo, estos sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado entre todos los creyentes, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. El punto es que la palabra de Dios enseña que Dios está totalmente comprometido a preservar y desplegar la grandeza de su gloria y en honor de su nombre en todo lo que hace. Está comprometido a eso, a desplegar su gloria, a preservar su gloria. Y en Filipenses 1:20, Pablo no está meramente haciendo de el magnificar a Cristo la meta de su vida. Este es el punto. No es que Pablo esté diciendo: esta es la meta de mi vida, magnificar a Cristo. Pablo simplemente, y este es el punto, escuche, está uniéndose a Dios en el propósito supremo de Dios para el universo, que es magnificar su propia gloria. El propósito de Dios para todo el universo es magnificar su propia gloria. Y Jesucristo es la cima, es la cúspide de esa gloria. Alabado sea su santo nombre. Para algunos de nosotros es bueno que nos acordemos de acordarnos que la pasión de Dios por su propia gloria es una expresión de su amor. La pasión de Dios, esa pasión que Dios tiene para que en todo sea glorificado y nadie me toca mi gloria,
Aquí la gloria es mía solamente, y esto es para mi gloria, y los escogí para mi gloria, y te salvé para mi gloria, y te bendecí para mi gloria, y te sané para mi gloria. No me toca mi gloria a nadie. What is that? El inconverso, el ateo, el agnóstico dice, ¿por qué ese Dios es un Dios medio inseguro? No. La pasión de Dios por su propia gloria es una expresión de su amor. El amor de Dios no se enfoca en la exaltación del hombre. Hello, escuche bien. El amor de Dios no se enfoca en la exaltación del hombre. El amor de Dios se expresa al darnos la habilidad de disfrutar, al magnificar y honrar su gloria. Nos da la habilidad de disfrutar cuando Dios es glorificado. Cuando Dios nos da la capacidad de poder devolver bien por mal, Él es glorificado. And we can enjoy that. El amor de Dios por nosotros mantiene a Dios en el centro al exaltar su valor y nuestra satisfacción en Él. Si el amor de Dios nos colocara en el centro, a ti y a mí, y estuviéramos nosotros enfocados en nuestro valor, en lo que es importante para mí, eso nos distraería a nosotros de lo que en realidad es precioso y valioso, que es el mismo Dios. Un par de cosas en conclusión. El amor de Dios lucha con nosotros, porque el amor de Dios quiere cautivarnos a nosotros con aquello que eternamente satisface. Otra vez. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Right? Okay. Dios es amor. Right? Todas esas cosas. Ese amor de Dios que es puro, que es correcto, que es limpio, ¿verdad? Okay. Lucha con nosotros. Con el propósito de cautivarnos, ¿right? Con lo que eternamente satisface. Y la única cosa que eternamente satisface es Dios. Es una lucha que tiene con nosotros. Nosotros queremos buscar satisfacción en otras cosas. ¿Right? Este mundo está diseñado para cautivarnos a nosotros con montones de cosas que aparentemente satisfacen, que no satisfacen. Pero el amor de Dios lucha contigo ahora, en este mismo momento, en esta hora, en este instante, right? ¿Sabes? Buscando cautivarte a ti con algo que eternamente satisface, que es Dios. Y el amor de Dios también lucha en otro aspecto con nosotros para romper nuestra servidumbre, para romper nuestra obligación con el ídolo ese que tú y yo tenemos, que se llama ego, yo. El amor de Dios lucha con eso. El amor de Dios quiere romper esa servidumbre. El amor de Dios quiere romper esa obligación que yo tengo conmigo. No, porque a mí sí que no, ¿sabes? No. Todo bien, pero esto no, ¿ok? ¿Sabes? No, pero yo sería la mujer que Dios quiere que yo sea, pero es que Él no me trata a mí, Él no me da mi puesto, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo amar a esa mujer como Cristo ama a la iglesia? Si esa mujer no me reconoce, no reconoce mi autoridad, no reconoce mi posición. ¿Sabes? Porque son personas que están alimentando su ego y su yo. Pues el amor de Dios está luchando para romper esa servidumbre al ego, al yo. No se trata de mí. Amén. Se trata de Dios.
So, una vez que el amor de Dios puede romper esta servidumbre que yo tengo a mi ego y a mi yo, entonces podrá enfocar mi afecto en lo que tiene valor, en ese tesoro que es el Señor Jesucristo. Entonces déjeme leer esto y terminamos. La determinada lealtad de Dios para su propia gloria nos permite ver que nuestra pasión por la gloria de Dios necesariamente no es nuestra. Nuestra pasión por la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Usted quiere glorificar a Dios y tiene pasión por glorificar a Dios? Pues esa pasión suya por glorificar a Dios no es suya. Es la pasión por Dios que el Espíritu de Dios ha derramado en su corazón. Gloria a Dios. Eso es buena doctrina también. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, producir pasión por la gloria de Dios no es nuestro trabajo. Qué bueno es Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese trabajo, a ver, producir dentro de mí la búsqueda de gloria para Dios. Qué bueno es Dios. El Espíritu Santo en la presencia personal actual en el creyente es la presencia actual en el creyente del amor del Padre por el Hijo y del amor del Hijo por el Padre. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregunta: ¿cómo es que Cristo es magnificado en Filipenses 1:21? Respuesta: atesorándolo por encima de cualquier... ¿Sabe una cosa? Vamos a verlo todo el mundo, ¿ok? Ok, yo hago la pregunta y ustedes contestan, ¿ok? ¿Cómo es que Cristo es magnificado en Filipenses 1:21? Así de simple. Atesorándolo por encima de cualquier otra cosa o cualquier otra persona en mi vida. De forma tal que el perderlo todo en la muerte, excepto Cristo, es ganancia. Comparado con lo que el mundo puede ofrecer, la muerte es ganancia porque me permite tener más de Cristo. Hay un pasaje que esta mañana Dios me dio para compartir con ustedes en este momento. Es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Búsquelo un momentito. ¿Lo vio en su Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18. 2 Timothy chapter 4 verse 18. Leamos. Versículo 16 dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Está viendo? Right? Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, alabado sea su nombre, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, del enemigo. Versículo 18. Y el Señor, mire qué confianza, right? Estamos hablando de que cómo Cristo es magnificado en Filipenses 1:21, atesorándolo por encima de cualquier otra cosa en la vida, atesorándolo por encima de cualquier cosa en la vida, atesorándolo por encima de cualquier cosa, de cualquier persona en la vida. Mira el versículo 18 a la luz de eso, de atesorarlo a Él por encima de cualquier cosa, cualquier persona en esta vida. Y el Señor me librará de toda obra mala. No solamente eso, sino que me preservará para su reino celestial. Me librará y me preservará para su reino celestial.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Entre otras cosas, porque la justicia de Cristo le había sido imputada a Pablo. La justicia imputada de Cristo sobre Pablo motivaba a Pablo a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche esto y oramos. ¿Cuántos son de Cristo? Si usted es de Cristo, la justicia de Cristo le ha sido imputada a usted. ¿Okay? Esto fue parte de mi devocional en esta mañana. Un devocional que fue escrito en 1614. La justicia imputada de Cristo responde a todos los temores, dudas y objeciones del alma del creyente. ¿Cómo debo mirar a Dios? Por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo puedo tener comunión con un Dios santo? Por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? Por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo habré de morir? En la justicia de Cristo. ¿Cómo enfrentaré al juicio de Dios? En la justicia de Cristo. La única forma de poder sobrellevar las tentaciones, temores, conflictos y dudas es recordando por fe que los sufrimientos de Cristo, nuestro mediador y nuestra seguridad. En Cristo, dice el que escribe hace 400 y pico de años atrás, en Cristo yo soy pecado y Él es mi justicia. En Cristo yo soy su maldición y Él es mi bendición. En Cristo yo soy su muerte y Él es mi vida. En Cristo yo soy la ira de Dios sobre Él y Él es el amor de Dios derramado sobre mí. En Cristo yo soy su infierno y Él es el cielo. La verdad más valiosa de este mundo es que todos nuestros pecados en Cristo Jesús han sido perdonados. En Cristo Jesús, la justicia y la misericordia de Dios se besaron. Y la justicia dijo: estoy satisfecha. En Cristo Jesús tenemos un certificado que garantiza felicidad y bendición en el mundo por venir. La justicia de Cristo en nuestra vida, la justicia de Cristo en nuestro gozo, es nuestro consuelo, es nuestra corona, es nuestro cielo, es nuestro todo. La justicia de Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía Pablo, la justicia de Cristo no puede ser perdida, es eternamente eterna. Escuche ahora qué cosa linda. Una vez que el manto blanco de la justicia de Cristo es colocado sobre el creyente, nunca jamás será removido. Un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La meta es vivir una vida que no sea desperdiciada. All right? Una vida que valoriza a Cristo por encima de todas las cosas. Una vida que dé gloria a Dios. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Dios los cuide. Mi esperanza es que, primeramente, de que el alma de cada uno de ustedes sea atraída a los pies del Señor Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todo venga de arrepentimiento. Dice la Escritura. Dios tiene un pueblo. A Pablo le dijo, no, de ahí no te puedes ir. Pablo quería irse de una ciudad que no me viene a la mente ahora. Y Dios le dijo, no, lo siento mucho por ti porque todavía yo tengo pueblo para salvar ahí. ¿Quién era ese pueblo? We don't know. He knew. Pero Dios sí lo sabía.
no sé dónde están ustedes en su jornada espiritual. Lo que sí sé es que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar. El justo murió por los pecadores, el inocente por los culpables. Y la Escritura dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si hay alguna persona aquí que no tenga esa certeza, siente que Dios lo está llevando a los pies de Jesucristo, quiere saber qué dice la Biblia sobre el particular, qué hacer. Yo estoy en la mejor disposición de sentarme con usted en el día de hoy o en el momento que sea y contestar cualquier pregunta que usted tenga sobre el particular conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Así que al concluir el servicio hoy, si usted es esa persona, acérquese o tome una de esas tarjetas que hay por ahí que son como color naranja, escriba su nombre y en una de las partes ahí abajo y el pastor, este soy yo, fulano de tal, llámeme o textéeme y nos ponemos de acuerdo. Permíteme un segundo. Gracias. Alguna de estas, ¿ok? Lo voy a hacer con mucho gusto, pues hablamos con detenimiento, porque el asunto no es un asunto para hablarlo así a lo loco, a lo ligero. Es algo serio. ¿Ok? God is good? All the time? Ok, miren esta dirección, por favor. El pastor Marcel dijo que tenía 3 espacios disponibles para la cuestión, la actividad de la Secret Church, right? Asegúrese que si le interesa, se acerque a él lo más pronto posible, right? Vamos a tener la transmisión, yo creo que va a ser aquí que la vamos a tener, o en el Fellowship Hall. Aún así, si usted habla inglés, ¿verdad? ¿Sabe? Puede venir y puede disfrutar porque la enseñanza es súper extraordinaria, ¿ok? Pero asegúrese que le deje saber a él. Y otra vez, el miércoles pasado comenzamos el ciclo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, la paternidad en Matetes. Le exhorto por favor que venga, ok, esté presente. El hermana Coral, just stand back there, ok. La hermana Coral tiene unos listados que se hicieron y necesita compartírselos a las hermanas que vienen los miércoles, algunas de ellas, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo tienen, pero algunos de ustedes todavía no lo tienen, ¿ok? Así que la hermana Coral se los va a entregar. Los que nos visitan, gracias por haber estado con nosotros y bien contentos. Y pues esperamos que, pues, si tiene una iglesia donde usted le sirve a Dios, siga sirviéndole a Dios, ¿right? Si va a alguna iglesia y no sirve, arrepiéntase y póngase a servir, ¿right? ¿Ok? Que es lo que tiene que hacer, ¿ok? Aleluya. God is good? All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has permitido pasar aquí en tu casa en la tarde de hoy, Señor. Padre, yo oro por la salvación de las personas que están aquí que aún no te conocen, Señor. Cada día que pasa tú me das más y más convicción de lo serio que es el asunto y la seriedad con la cual el mismo debe ser tratado, Señor.
Yo desearía que los que están aquí, que aún no te conocen, Señor, que fueran movidos, Señor, que se acercaran, que preguntaran, para yo poder compartir con ellos las buenas noticias del Evangelio que tú tienes, Señor, en tu palabra, Señor. Así que toca esos corazones, sigue abriéndole los ojos, llévalos a Cristo, y si quieres utilizarme a mí como tu vehículo, mecanismo para aclarar ese evangelio a estas personas, Señor, pues yo estoy a tu disposición, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a estar dispuestos siempre y tener un corazón compasivo, Señor, y un corazón que ame tu palabra y que ame a Cristo por encima de todas las cosas, Señor. Gracias nuevamente te damos por el día que nos has dado. Gracias por la iglesia. Gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu. Gracias porque todas tus promesas en el Antiguo Testamento tú las cumpliste y las del Nuevo Testamento están por cumplirse, Señor. Así que ven pronto, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia de Jesús dice...